No, ya mataste, o sea, hizo ahí. Sí. Ahora lo que conocemos sí. esa rajatabla, le dijo Aristóteles. Ten tu teoría, llévatela a tu casa, está mal. O sea, está mal, o sea, y habla del diablo. Sí. Ay, entonces no me ayudes. Sí, entonces él mismo se metió en problemas, quería resolver con la mamá y entonces él se estaba salvando a sí mismo y a la mamá. Sí. Detallado. Pues si lo quieren ¿Qué comprar. es eso? Pues ¿Alguien si quiere lo quieren echárselo? ver, Johannes Kepler es por Stephen Hawking comentado. Sí, claro. Evidentemente lo he leído porque esta es una Biblia y está muy Entonces, pesado, pero ¿listo? Hombre radioactivo. Bueno, hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por seguirnos y ver este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre Johannes Kepler, un astrónomo y matemático brillante. Y pues bueno, hace poco se estuvo celebrando la Noche de las Estrellas, que fue celebrando este 450 natalicio de este gran astrónomo, ¿no? Y pues agarramos como motivo para hacer nuestro propio podcast y hablar sobre este astrónomo matemático. Pero bueno, como ven, tenemos algunos invitados aquí, pero antes de presentarlos quiero decirles que pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en YouTube, claro, con nomás teclenle Recovecos de la Ciencia y ahí pueden escuchar todo este podcast y más que hemos estado grabando, ¿no? Con diferentes personajes de la ciencia que tenemos en nuestro instituto. Y pues primero quiero presentar a Yasmín, que está detrás de cámaras, no se ve, pero espero que ya en algún de este podcast se anime y esté con nosotros aquí adelante. Por favor, ya. Sí, Es ya. que nadie de acá le sabemos a las cámaras, entonces tienen que enseñarnos para... Sí, es que nadie le sabemos mover las cámaras, pero ya próximamente va a estar aquí. Y pues bueno, César, quien está hablando, César, bienvenido. Él ya es parte de aquí de Recovecos de la Ciencia. Y pues tenemos una vez más al invitado, un invitado muy especial, ¿no? Gracias, Osvaldo. Sí, pues acá vamos a hablar de Johannes Kepler o Johannes Kepler, como seguro no lo estoy mencionando bien porque no sé alemán. Pero sí, precisamente este año se conmemora 450 natalicio, ¿no? De Johannes Kepler. Buen pretexto para hablar de este personaje y buen pretexto para invitar también a un amigo nuevamente acá al podcast, Félix. Doctor Félix, bienvenido Hola. de nuevo. No, hola a todos. Yo encantado de venir. Espero al menos hacer algún comentario que le sirva al público, a los que escuchen este podcast, a todos los que lo vean. No soy teólogo, filósofo de la ciencia o historiador, pero eres un doctor de física. yo hice física teórica, entonces conozco muy superficialmente el trabajo de Kepler porque en los cursos de física actualmente solo se toca muy superficialmente lo que más comúnmente vemos en leyes de movimiento, que son sus 3 leyes de movimiento, pero él hizo grandes contribuciones, entonces espero al menos contribuirles un poco el día de hoy. Muchas gracias. Y este es el objetivo de este podcast, ¿no? Porque a veces sabemos muy a veces superficial de las cosas y aquí tratamos de meternos a los recovecos de la ciencia, exactamente, para platicar. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hablar. Yo creo que, como bien mencionas, no sabemos mucho de todo, sino tal vez un poco de todo. Y por eso mismo, pues a veces nos metemos a echarle una estudiada, ¿no? O a tratar de refrescar la memoria de lo que sabíamos sobre estos personajes, ¿no? Como Newton, como Galileo, que son muy populares, pero tienen mucho de qué platicar. En este caso de Kepler, yo también le eché una ojeada un poquito para recordar, porque lo que te enseñan son las teorías de Kepler, pero como bien dice, no te dan teoría, no te enseñan su vida, ni cómo si batalló, ¿no? Cómo fue esto, ¿no? Ya tú tienes que tener iniciativa propia para meterte un poquito más en esta parte. Entonces, pues bueno, hay mucho que hablar, un poco de sus 3 leyes, obviamente, que tenemos que hablar, un poco de su niñez, que me parece muy interesante, la mamá de Kepler acusada de brujería, sus libros, sí. O sea, hay muchas cosas que hablar. ¿Y qué les parece si iniciamos con su niñez, no? Porque, pues, al parecer fue un niño empezó muy más especial. Bien. La fecha de nacimiento es 27, ¿no? 27 de diciembre. Acá el experto es Osvaldo. Claro. De 1571, ¿verdad? Pues cerca exacto. de lo que hoy se conoce como Stuttgart, como a 30 kilómetros de la ciudad de Stuttgart.
Los mexicanos sabemos dónde está Stuttgart. Claro. Jugaron Pavel Pardo y Ricardo Osorio ahí. Eran seleccionados mexicanos. No sé, yo no sé dónde está esto. Bueno, los más jóvenes no lo van a conocer, pero ya... Es que tiene que ver con el Chivas, ¿no? Sí, de los 25 para arriba ya la raza... ¿Quién es Pavel Pardo? El dardo envenenado, Pavel Pardo. Ya sé. Pero... Claro, seleccionado nacional, obviamente. Entonces... Yo nada más me sé los que militaron en el Club Deportivo Toluca. Sí, entonces... Ese es un nombre de fe. Sí, Vivimos de la historia del Toluca, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí, como al suroeste, ¿no? De lo que es hoy Alemania, ¿no? Entonces ahí más o menos, siglo XVI, 1500. Entonces sí. Siglo XVI. Siglo XVI. Viviendo en una disputa de religiones, ¿no? Entre los protestantes luteranos, católicos, todo este contexto que los rodeaba. Uh-huh. Y fíjense que no tiene, realmente si lo pensamos, voy a salir un poquito de la niñez, si lo pensamos no tiene mucho tiempo, ¿no? Y en aquel momento estaba precisamente esto de peleas religiosas y cosas por el estilo, ideologías. Y que otros 150 años después, miren de dónde estamos, ¿no? O sea, siento que ha dado un salto grandote en la ciencia en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, lo tocamos un poquito más adelante. Sí, y seguimos teniendo problemas con religiones, o sea, nos siguen dividiendo en ciertas formas. Pero bueno, sí, vamos a regresarnos un poco en su niñez, sobre todo porque era un chico o un niño que al parecer por ahí se comenta que ya tenía un dote ya como que iba a ser brillante, ¿no? En las matemáticas, un poquito. Bueno, lo poco que conozco es, pues tuvo una infancia muy dura. En palabras de él, su papá era un militar, que era un pendenciero, un zafio, inmoral, que los abandonó y que no saben bien dónde murió. Él cree que murió en Holanda, pero es abierto, creo que no hay... Entonces su papá los abandonó, Kepler queda con la mamá y la mamá también lo deja un poco ahí abandonado a la ligera con sus abuelos. Sus abuelos tenían que una taberna y él desde muy pequeño atendía a la gente ahí en la taberna. Entonces, pues al parecer tenía muchos problemas. La madre, también esto que comenta Osvaldo, acusada de brujería, porque la mamá también creció con la tía, y la tía es la que practicaba la brujería. Entonces el mismo Kepler es la que atribuye que la mamá, es más, no es extraño que la mamá después, años más tarde, cuando él ya era un adulto, le echó la culpa a la mamá, a la tía. Defendiera a su propia madre de brujería, que le quitó bastante tiempo. Sí, pues fue varios añitos de la eso. defensa, ¿no? de su madre, que sí duró. Una infancia dura, y oye, imagínate vivir ahorita con el bullying, y esto creo que se vio de bullying también, ¿no? Por ser un niño, pues que era miope, ¿no? Que veía un poquito doble, que tenía, que como estamos comentando de iniciar, le dio viruela, o sea, estuvo, sí que o sea, aunque hubiera estado bien, o sea, sí se batalla, imagínate con todas estas deficiencias, pues sí tuvo una infancia sobre todo. Sí. Tanto así que la familia pensó en decir, no va a funcionar en otro aspecto y lo vamos a meter, su destino va a ser como clérigo, ¿no? Aunque también decía que tenía deformes sus dedos, lo golpeaban en la escuela. Entonces buscó esto que mencionábamos cuando teníamos micrófonos apagados, que buscó una beca, ¿no? Para salirse de todo esto y a nivel sacerdotal. O sea, iba por la parte religiosa un poco. Sí. Mi parte teológica, que él buscó mucho la parte teológica y la parte matemática, y que finalmente terminó gustándole, afortunadamente para todos, la parte matemática. Bueno, cuando tienes una infancia tan difícil, pues sí buscas refugio en algo, ¿no? Sí. Las religiones siempre ha sido, creo, buen refugio en cuanto a los problemas que tiene uno. Pero buscaba la religión para trasladarse de escuela, o sea, la religión era la manera de poderse cambiar de escuela. Sí, pero también era muy creyente de Dios. Eso también, sí. Uh-huh. Sí, y claro, y bueno, también quiero mencionar, como ya has comentado, no somos expertos en ese tema, no somos los biógrafos exclusivos de Johannes Kepler, pero sí que en ese tiempo también esta rivalidad que había entre católicos y protestantes, luteranos en específico, pues estaba leyendo que estas iglesias como fundaron escuelas dentro de sus monasterios porque veían que esto era importante para sus iglesias, ¿no? Entonces, esto pues fue beneficiado Kepler porque él, como protestante luterano, que era su religión, pudo acceder a este tipo de becas porque ellos le daban este tipo de estudios a ellos, ¿no? Que ya después
como comentamos, se va a la universidad y se elige por el lado más matemático, pero bueno, pues salió beneficiado de esto, también de estas, que posteriormente le iba a afectar, ¿no? También por salir huyendo, pero qué bueno que Siempre que se tuvo movió. acceso a la educación, sobre todo. Sí. O sea, Sí, siempre estuvo en movimiento constante, Sí, ¿no? nunca estuvo al parecer fijo y no fue por gusto, obviamente había guerras, el dinero le afectó, siempre tuvo problemas financieros desde muy jovencillo, las continuó estos problemas financieros toda su vida, los acarrió y cuando murió de 58, 9 años tenía sus problemas financieros, aunque hubiera sido el matemático imperial, siguió arrastrando problemas Sí, sí. financieros. Algo vi yo que no le pagaban, ¿no? Algo por el estilo. sí, Porque ¿no? Que, suena, o sea, claro. matemático imperial y la pobreza, pues, ¿qué O es sea, el México de hoy? No, pero agarró ahorita estuviera con la gente aquí protestando Estaría también por la cerrado falta de paga, ¿no? la vialidad, sí. Sí, claro, lo entendería, pero no. Sí. Bueno, a ver, creo que nos estamos saltando, ¿no? Bastante. Bueno, saltando, bueno, porque ya después de que toma estas, fue cuando se va a Tubinga, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos en este punto. Turinga es donde entra al Sí, ahí estudia ¿cómo se dice? teología y Como matemáticas. monasterio, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Ya Ajá. que estudia matemáticas, teología y astronomía. Y es allí donde se da cuenta, bueno, como comienza a relacionar, ¿no? La parte la parte teológica, pues, con la parte de ciencia que él empieza a hacer, ¿no? No estoy seguro, creo que estoy divagando. Cuando se iba a graduar de Tubinga, me parece que le ofrecieron un trabajo de matemático en Graz. No recuerdo bien el nombre. Entonces, no recuerdo si se tituló o no de Tubinga, pero bueno, le ofrecieron una plaza importante, entonces él se va. Y ahí es donde entra un poco la parte de astrología, porque parte de las responsabilidades en ese tiempo del astrónomo y matemático era hacer astrología y hacer calendarios astrológicos y horóscopos. Y se volvió un poco famoso por ese lado, porque al parecer una de las primeras confirmaciones que hizo, o las predicciones primeras que hizo fue que iba a ser un invierno muy frío y que iba a haber una invasión turca, me parece. Y acertó en los dos, entonces eso fue como un despegue, un poco, le dio un cierto prestigio. Le dio prestigio. Y probabilidad. Le dio cierto prestigio a Kepler. Y la astrología y los horóscopos lo iban a acompañar toda su vida, justamente para recuperar dinero. Aunque algunas citas que yo he visto en algunos libros, siempre mantuvo que la astrología no... Tenía sus reservas pues con la astrología, de que no la consideraba como... La gente que se dedica a la astrología, en caso de tener una predicción acertada, era por pura suerte. Entonces, aunque eran responsabilidades de él nunca mantuvo a la astrología como una ciencia de verdad. Para él era la astronomía. Y él estaba obsesionado, él era un trabajador incansable y tenía era obsesivo con su trabajo, y no solo obsesivo, tenía una manera de querer hacer esas predicciones, no sus predicciones, sus mediciones exactas. Entonces él buscó la exactitud a lo más que se puede. Ese es uno de los... Si existieran los premios para quien se obsesiona con la precisión, sin duda lo ganaría sin duda alguna. Kepler. Y esto que mencionas, creo que viene por parte también de su fe, ¿no? De su fe, porque también creo que creía que, o sea, que eran los humanos, fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, y que pues el universo, que en ese tiempo el universo nada más era el sistema solar, pues se había hecho perfecto, o sea, la geometría era perfecta, todo era ser perfecto, por eso también buscaba la perfección, ¿no? Porque supuestamente siendo hechos a la imagen y semejanza de Dios, podríamos ser capaces de interpretar su pensamiento o su forma de crear el universo, claro. Y Dios, pues, obviamente era perfecto, entonces... Creo que dijiste dos palabras bien importantes. Dos ideas importantes. La primera, el universo solo era el sistema solar. Ahí se acababa, eso es bien importante. En el siglo XVI el universo solo eran 6 planetas y ahí se acababa el universo. Y estaba en la esfera, y había, claro, estaban las estrellas fijas, pero que se imaginaban como hoyitos donde entraba esta luz, pero la luz divina, ¿no? O sea, eran como...
Bueno, eso es lo que leí, tampoco. Bueno, hay que acarrear, experto. hay que recordar que estamos antes de la teoría newtoniana de gravitación. Sí. Significa que estamos en un régimen de física aristotélica. 2000 años de física aristotélica que nadie tumbó. Nadie tumbó. Ya había señales de que la física aristotélica estaba mal, pero nadie se atrevía a decir está mal, hasta que llega Galileo. Pero bueno, entonces muchas de las ideas de Kepler, incluso en sus libros que he visto citas, va en esa dirección de la física aristotélica. Entonces, hay mucha de la física aristotélica, incluso los escritos de Tycho Brahe quieren recuperar lo que pasa en las esferas celestes, porque seguimos con teoría aristotélica. ¿Qué pasa con las esferas celestes? Afuera de la Tierra, hay la teoría aristotélica que dice. Y si está en acuerdo con teoría aristotélica. También, esa era una de las cosas que motivó mucho a Kepler. En realidad, él era un copernicano. Él quería demostrar él quería ir a favor o demostrar, o sus trabajos iban en la dirección de demostrar la teoría copernicana, de que teníamos un modelo heliocéntrico del universo. Es decir, que tienes el Sol en el centro del universo y todos los planetas giran alrededor de él. Y por eso me quisiera regresar por un momento a Tubinga de nuevo, donde está estudiando, porque él tuvo un profesor, ¿no? Que fue el que le dijo, que fue el que le enseñó estas ideas heliocéntricas, ¿no? Esta teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que es no sé si lo pronuncio bien, si es Michael o Michel Maslin, ¿no? Que fue también matemático, astrónomo, no sé si es más reconocido como matemático, pero sí también, sin duda alguna, también astrónomo, ¿no? Que no fue en clases, porque fue su maestro, pero creo, al parecer no le dio en la universidad ese tipo de enseñanza, sino que fue de manera privada, o sea, fue fuera de la universidad, porque en ese tiempo pues, no era aceptado. O sea, este modelo no era aceptado no fue ni por el propio se me olvida. Bueno, había gente que no era copernicana, no. obviamente. No, ni tanto el catolicismo ni los protestantes luteranos. pues aceptaban, los luteranos exactamente. Martín Lutero tampoco aceptaba este modelo de Nicolás Copérnico, o sea, sigue siendo. No, además era reciente, el libro de Copérnico, no recuerdo la fecha, 1547 en su libro, y no recuerdo el nombre completo. Todos esos libros están escritos en latín, obviamente. Sí. Entonces, 1543. 1543, entonces, bueno, tiene 50 años esta teoría y tiene un ferviente seguidor que es Kepler. Esa es una idea que, bueno, quería tocar. Y la segunda que dijiste muy bien, era extremadamente religioso. Entonces, él también eso creía justamente, que era su deber, o era, no recuerdo, sí, era su deber como, no sé, hijo de Dios, mostrar y demostrar lo que Dios les había hecho para ellos. Entonces, pensaba que Dios le había dado el entendimiento, ¿no? O sea, que Dios le estaba dando la sabiduría de entender cómo había hecho la creación y era su obligación después pasarse al resto de los mortales, por así decirlo. Eso, oye, ¿cómo con esas ideas llega y un tratamiento riguroso matemático pues puede llegar a interpretar? En parte por lo que dice Félix, que era muy muy exacto, quería tener sus menciones muy precisas, ¿no? Que de hecho eso fue lo que después lo llevó a formular sus leyes de movimiento, ¿no? Cuando estudió Marte y tenía no podía ahí compaginar la teoría con la observación y le fallaban ahí unos minutos de arco y... Creo que eran 13 segundos de arco, me parece. Segundos, sí, algo así. Pero eso, antes de ir un poco, creo que esa parte viene con Tycho Brahe, nace con Tycho Brahe. Tycho Brahe era el observador por excelencia. Sí. Las observaciones eran de Tycho Brahe. Las observaciones eran de Tycho Brahe, 30 años de observador. Tycho Brahe era un acaudalado, adinerado, afeudalado, como lo quieran decir, en ese tiempo. Entonces, danés, es de Dinamarca, era de Dinamarca, ahorita creo que es parte de Suecia, de donde él es Tycho Brahe. Después se muda a lo que es, creo, República Checa, en Praga. Y ahí es donde conoce un poco, creo, los trabajos, ahí es donde hace contacto con Kepler, me parece, más o menos. Sí, después de la primera obra de Kepler, ¿no? No, claro, exactamente, creo que fue la conexión, ¿no? La obra primera de Kepler, que, bueno, regresándonos ya cuando toma esta posición que mencionabas en Graz, que ya daba clases de matemáticas y tenía como esta obligación publicar los almanacas y toda esta parte. Sí.
Bueno, ahí, antes de ir a esa parte de Tycho Brahe, justamente nace su primera obra, ¿no? Que se dio cuenta, bueno, la primera creo que idea es dibuja un triángulo y sobre ese triángulo circunscribe un círculo y luego circunscribe otro triángulo y circunscribe un círculo y creo que en palabras de él es como iluminador para él. Sí. Entonces él quiere de esta forma geométrica explicar el universo. De esta forma geométrica él pensó que las órbitas de los planetas iban a encajar con estas formas geométricas y él lo empieza a hacer con planos dos-dimensionales, con figuras bidimensionales. Esas figuras bidimensionales se da cuenta que no encajan y después viene a él cosas que ya conocíamos, que son los sólidos platónicos. Creo que hay 6 sólidos platónicos, entonces lo que él hace es encaja los sólidos platónicos, 5 sólidos platónicos y los encaja justamente sobre esferas. Entonces estas esferas justamente por eso son 6 planetas, entonces parecía que todo encajaba. Encajaban los sólidos platónicos que encajan y están las esferas donde viven estos planetas. Entonces por eso 6 planetas conocidos en aquella época. Exactamente, entonces parecía que todo encajaba y para él era un boom. Y con eso y quiso hacer, está su libro esa obra fue, creo que Mysterium Cosmográfico. Mysterium Cosmográfico, sí. Tiene un titulote de no sé cuántas palabras. Sí, grandísimo, ¿no? Misterio cosmográfico. Y justamente quiere empatar estas ideas platónicas, los sólidos platónicos con estas esferas. Y hay unas imágenes muy bonitos. Estos sólidos platónicos pues, los conocemos, es un cubo, un dodecaedro, un octaedro, etcétera, etcétera. Son las figuras regulares que tienen... Sí, lo pueden buscar como Cáliz del Mundo y ahí les sale en Google. Es una cosa que hace. Sí, y hace un tratado o sea, justamente ese libro, se me olvidó, es el nombre, Misterio Cosmográfico, justamente es el primer tratado que intenta dar soporte al libro de Copérnico. Va a tratar poniendo al sol, al sol justamente en el centro. Sí. Pues esa es la obra que después le llega, no sé cómo se le hace llegar a Tycho Brahe, ¿no? Es que en ese momento, o sea, él ya conocía, inclusive se lo llega a hacer a Galileo Galilei. Se la hace llegar a Galileo. Y él gasta por imprimir esto, ¿no? Y también tiene apoyo creo que por ahí recupera un poco de su dinero, pero el chiste es que él manda los tomos, inclusive también a Michael Mastin, que siempre se reportaba con él, era su maestro, ¿no? Fue su mentor. Durante toda su vida, antes de que muriera Maslin, pues siempre le daba sus avances, ¿no? A ver qué pensaba él. Y también conmigo con Galileo y con Tycho Brahe. Con Galileo fue cuando le dijo, no, estás inventando cosas y no te creo. Entonces Galileo le dijo, ¿sabes qué? No, gracias, pero no gracias. Sí, creo que hasta una vez ni le contestó un mensaje, o sea, sí. También está, no sé, está esta parte de que Galileo nunca menciona el trabajo de Kepler respecto a los telescopios, ¿no? Pues, por ahí hay también un trabajo de Kepler donde ya pone algo de óptica también. Un esquema bien del uso de lentes convergentes y divergentes para el telescopio, pero parece que Galileo jamás menciona. Y es que tenían comunicación, o sea, yo creo que ya más adelante, ya cuando sacó más horas, lo que iba descubriendo Galileo se lo iba comunicando a Kepler. O sea, por ejemplo, que Júpiter estaba rotando, ¿no? Bueno, que tiene esta mancha que iba girando, ¿no? Con el tiempo, y eso se lo comunicaba, o sea, tenían comunicación entre ellos, pero sí, creo que nunca, como dices tú, no sé, la verdad, bueno, eso vi, no me metí demasiado en esa parte, así es que no sé si... No, yo tampoco no conozco los trabajos de Galileo, si ha citado a Kepler en alguno de sus trabajos. Parece que no, a lo mejor otro día nos echamos uno de Galileo. O no citado, sino al menos mencionado, yo no hay que mencionar algún aporte, ¿no?, de Kepler en cuanto a ese trabajo, pero igual ya nos pasamos un tantito. Porque después de Misterio Cosmográfico es cuando le llega el trabajo a Tycho Brahe y se entrevistan eventualmente, ¿no? Sí, que le llama la atención, ¿no? A Tycho Brahe. Creo que lo manda a llamar, ¿no? Lo invita a Praga, a que vaya, lo invita a Praga, pero creo que desde el principio no tuvieron buenas relaciones y siempre estuvo ahí un poco de roce. Y ya bueno, como hemos dicho, Tycho Brahe era el observador por excelencia, él había hecho las observaciones también extremadamente precisas y las hacían con el sextete, ¿cómo es, perdón, César? ¿El sextante? Sextante, con el sextante, porque recordemos a los que nos están escuchando que no existían los telescopios nacen casi con Galileo, unos años posteriores, entonces no existían, entonces ¿cómo hacían las observaciones? Las hacían con este sextante, que también mide paralelaje, ¿no?
Sí, para nada. Uh-huh. Y también se volvió famoso Tycho Brahe justamente por una supernova que él observó. Una supernova que él observó y otra, un cometa, tampoco recuerdo la fecha ahorita, es un cometa que él también estaba midiendo y ahí hay una teoría que no bueno, hay una teoría justamente que no encajaba el cometa con las este cometa que Tycho Brahe midió es justamente el cometa que vio Kepler cuando estaba pequeño, que su mamá le dijo, mira hijo, este es un cometa y casi quedó enganchado. Entonces ahí se van pegando ya desde allá los caminos. Sí. Entonces, pero Tycho Brahe ya traía un proceso largo de mediciones y además, como hemos dicho, era millonario, era rico Tycho Brahe, entonces algo que nunca se preocupó por dinero. Sí, exactamente. O sea, bueno, más que rico era más bien patrocinado por la realeza, ¿no? También era como el matemático real o algo así. Ah, bueno, cuando llegó a Praga, exactamente. Sí, cuando llegó a Praga llegó como el matemático imperial, justamente de romano. Sí, ya que venía de su isla, ¿no? Que tenía su isla para él solito para hacer cositas. Sí. Y que también ya llegó a Praga. Sí, tienes razón. Y aquí es donde conoce a Kepler, ¿cierto? Sí, lo invitan. Sí. Es cuando lo invita, gracias a que le llega este estudio de... Lo invita, creo que tienen roces y Kepler se va, ¿no? Lo invita, pero lo quiere tener al margen, porque en realidad es cuando él quería sacar su teoría. Pues siempre lo tuvo al margen. Sí, entonces, él no quería darle todos los datos que él tenía y solo le daba un pequeño cosas. Y Kepler pues veía todos los datos que tenía Tycho Brahe y él quería tener acceso a él, pero... Lo invita justamente por la habilidad que tiene Kepler, su habilidad analítica y matemática para poder interpretar datos. Y no solo interpretarlos, sino extraerle cosas de ahí. Habilidad que no tenía Tycho. Entonces le empieza a dar los datos, le empieza a soltar los datos y el primer dato que le suelta es justamente esta órbita de Marte. ¿Qué está pasando con Marte? ¿Por qué no entiende qué está pasando con Marte? Porque ellos siguen pensando en la teoría ptolomeica, no ptolomeica, sino en la teoría aristotélica, que todos giran en órbitas circulares. Circulares y no pegan los datos con teorías circulares. ¿Qué está pasando? Claro, y creo que para la gente que nos está escuchando, yo creo que esto es un punto muy importante porque es el punto de partida. O sea, Tycho Brahe pensando en que las órbitas son de una cierta forma, que es una forma errónea, pues imagínate cómo iba a ser que se ajustaran estos datos. O sea, entonces, creo que una de las ventajas que tenía Kepler, que él, pues muy acertadamente, yo creo que es que creía en la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde ubica el Sol en la parte central. Entonces, con esta idea yo creo que sí te ayuda, ¿no? A decir, se me hace que a hallarle mayor interpretación a los datos, ¿no? Imagínate. Creo que más bien ahí se empieza a dar cuenta que las órbitas que siguen son órbitas elípticas, con poca excentricidad. Poca excentricidad, para los que nos escuchan, significa que parecen casi círculos. Son casi círculos, pero en realidad no son círculos perfectos. Un círculo, por definición, es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran equidistantes de un punto fijo. Y por ejemplo, una elipse es el lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran equidistantes a dos puntos fijos. Entonces, si lo dije mal, ahí me corrigen más adelante. Entonces, poca excentricidad significa que es casi un círculo, pero no es un círculo. Entonces, parecía que la órbita de Marte es casi un círculo, pero no es, era una elipse. Y de ahí va perfilado a su trabajo que más conocemos, que son sus tres leyes. Sí. Creo que hizo un prueba y error, ¿no? Porque creo que probó otra, aparte de la elipse, antes de la elipse creo que probó algunos otros. Y no fue un trabajo, se tardó un ratito, o sea, fueron años, o sea, no fue tan 8 años. 8 años. Un ratito. Sí, o sea, se tardó 8 años, imagínate. Ya teniendo el dato de Marte, solamente de Marte, ¿verdad? Nada más tenían los datos de la órbita de Marte. No recuerdo de qué datos tenía accesos, pero bueno, tenía en principio todos, porque Tycho Brahe se murió en 1601. Entonces, Tycho Brahe se muere en 1601 y pues Kepler sobre los datos de Tycho Brahe se adueña. El primero que agarró fue el de Marte, ¿no? O sea, bueno, creo que estaba tan picado con lo de Marte que... No sé, pero lo de Marte él ya lo tenía a su disposición, incluso con Tycho Brahe. Pero muere Tycho Brahe en febrero. Muere Tycho Brahe en febrero y Johannes Kepler agarra todos los datos. Después tuvo un problema con ¿cómo se llama? Con la familia. Con la familia, ¿no? El emperador le da todo acceso a todos los datos, ¿no? De Tycho Brahe y es el sucesor de Tycho Brahe. De hecho, es cuando le pide las tablas Rudolfinas. Bueno, justamente. Ya se las había pedido cuando estaba ya con Tycho Brahe. Bien. De hecho, las tablas Rudolfinas ya es un trabajo de Tycho Brahe que viene encarrerado. Cuando muere,
son las dos cosas. Una cosa es que se quiere apropiar. De hecho, hay una cita textual de él que dice que me apropié de ellos. Pero un poco en su rescate es también justamente lo que tú dices. Él también le pide que continúe con su trabajo, que son estas tablas rudolfinas. Las tablas rudolfinas. Todavía se las termine tantos años hacerlas. En acabarlas. Claro. Y es que imagínate, no sé, las órbitas, no sé, como creo que de Júpiter, pues la de Marte dura como un 1.8 1.88 años terrestres. Estar calculando, tener datos exactos de estas órbitas para poder tener toda esta información, todo el trabajanal de Júpiter, todo este bastante tiempo que pasó Tycho Brahe para obtener todos estos datos, y de repente que llegue alguien y que, acá en los datos que tenemos nuestros datos, y que alguien, préstalos porque no, pero al final, sí, creo que Tycho Brahe fue celoso. Yo entiendo a Tycho Brahe, o sea, y a la familia también, o sea, celoso, entiendo, o sea, celoso. Fue celoso con sus datos, su trabajo, pero parece que cuando murió, pues se los dejó libres, ¿no? A Kepler le dijo, bueno, pues ya. Creo que sintió que ya no los daba. Y pues, bueno, me gustaría recordarles a la audiencia que había 3 modelos de universo, tal vez. Estaba el modelo ptolomeico, otra vez geocéntrico, tiene la Tierra y todo gira alrededor de él en órbitas circulares. Estaba la teoría copernicana, que es su teoría heliocéntrica, pones al Sol y los planetas giran alrededor de él en órbitas circulares. Y quería Tycho Brahe, o más bien no quería, tenía su teoría de universo, que era, ponías a la Tierra en el centro, había una órbita circular alrededor del Sol, el Sol hacía una órbita circular alrededor de él, y sobre el Sol había órbitas circulares de los demás planetas. Entonces esas eran, digamos, las 3 teorías existentes de universo que estaban. El Sol giraba alrededor de la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Exacto. Pero no quitaba a la Tierra del centro. Y además la Tierra creo que... Bueno, y la Luna, no se olvidaba, ella estaba alrededor de la Tierra. Y también, tampoco tenía rotación la Tierra, estaba fija en el centro. Y eso resolucionaba algunos problemas justamente de paralelaje que vio Tycho Brahe, de esta supernova y de este cometa. Sí. Porque había esos problemas y vienen otros problemas, que la gente no le gustaba que la Tierra rotara, porque ellos decían, yo aviento algo y si la Tierra está rotando se debería de ir para atrás o para adelante. Y no se está yendo para nada, entonces ¿qué está pasando ahí? Había un montón de problemas que no les gustaba que la Tierra rotara. Sí. Total, perdón. Que finalmente... ¿Cómo se llama ese trabajo, Osvaldo? Creo que ahí lo tienes en el acordeón, ¿no? Donde ya publica las 2 primeras leyes. En 1609. En 1609 publica las 2 primeras leyes. Claro, la de Astronomía Nova. Astronomía Nova. Sí. Las 2 primeras leyes, ¿quién se las avienta? ¿Quién dice la primera? Bueno, yo me digo la primera. Yo digo la primera. No estudié. Bueno, hizo una extrapolación en realidad. Primero él mostró que Marte, por ejemplo, la órbita de Marte en realidad gira en una órbita elíptica. En una órbita, elíptica. En una órbita, elíptica con el Sol en uno de sus focos. Entonces lo que hizo es extrapoló esto a todos los planetas. Entonces todos los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en el centro de los focos. En el Sol, en uno de sus focos. Estaba leyendo supuestamente, creo que este nombre de foco a estos lugares, estos puntos que generan la elipse, fue acuñado por Kepler, ¿no? Este nombre de foco. Kepler le puso este nombrecito. ¿Sí? Cuando estén estudiando matemáticas y estén en geometría y esta parte que hay, que los focos de las elipses, Kepler le puso ese nombre. Buen dato curioso, sí. La segunda es más dura. Quiero, o sea, viniendo parte de la época, o sea, estamos hablando de órbitas circulares, ¿no? Y después que vienes con esta idea de que no son circulares, sino que son elípticas, y que suena, pues bueno, está bien, ¿qué problema? O sea, no hay problema. Y si son octogonales, pues bueno, ¿qué tiene? Bueno, no nos provoca tanto conflicto si no quieres analizar las consecuencias físicas y toda esta parte, pero sí que como la perfección, o sea, la representaba el círculo, o sea, entonces sí fue como un cambio ya mataste, o sea, hizo ahí, lo que conocemos esa rajatabla, le dijo Aristóteles, ten tu teoría, llévatela a tu casa, está mal. O sea, está mal. O sea, ya vete a tu casa ya. Y Aristóteles se debe estar, yo creo que se quiso salir de su tumba y ir a defenderse. O sea, se revolcó en su tumba Aristóteles cuando dijo Kepler, son órbitas elípticas. Y mató así de un tajo 2000 años
de física aristotélica, de movimiento. Quita el Sol en el centro, ¿eh? O sea, ya no está el Sol ya no está en el centro de estas órbitas, sino que ya está acá un poquito desplazado del centro. Sí, claro, es un foco, o sea, ya no es único, ¿no? No, ya no es un Ya es un círculo. Y es una elipse. Significan dos puntos fijos. Claro. Y luego viene la segunda ley, que dice Félix, ya es un poquito más dura. También parte de una idea, por llamarla teológica, ¿no? Porque la segunda ley dice que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Básicamente. Sí, la velocidad de los planetas, conforme va avanzando su trayectoria, se va modificando. No es constante, vaya. Sí, se va modificando. Obviamente hoy lo conocemos porque sabemos que es un vector. Es un vector, entonces cambia de posición y cambia justamente de magnitud, es un vector, pero en ese tiempo es que significa que el planeta, la velocidad orbital del planeta está cambiando en cada punto de la órbita, y si imaginamos una recta que une el Sol y el planeta, esta va barriendo áreas iguales en tiempos iguales para cualquier punto sobre la trayectoria. Sí, pero esto viene de su idea del alma motriz, ¿no? Kepler decía que el Sol era, claro, el causante del movimiento de los planetas, con una fuerza que disminuía conforme el planeta estaba más lejos. No, creo que esa es para la tercera ley. Porque... Sí, y tiene que ver con la tercera ley, claro, pero viene desde acá, porque esta segunda ley ya lleva aquí implícita el perihelio y el afelio. ¿No? Y el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol y más lejos cuando está, más lento cuando está lejos. Exacto. Pero esto tiene que ver con que el Sol, la fuerza que mueve los planetas emana del Sol, y claro, entre más lejos está el planeta, más débil es esa fuerza, por lo tanto, el planeta se mueve más lento. Sí que creían esta parte de que el Sol era como el padre de todo esto, ¿no? Y que tiene una cierta fuerza, o como yo lo leí, fue un vigor, ¿no? Que tenía un vigor que hacía que giraran los planetas, que ahorita entramos más a detalle a esto, pero también una de las cosas que mencionaban acerca de la segunda ley de Kepler es que fue precursor, pudo ser precursor de el cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a calcular áreas, ¿no? Se calculan áreas en tiempos iguales, pero ¿cómo calculas el área de un cierto cachito de esto? Entonces Kepler, creo que ya había leído acerca de esto, o sea, no fue que fue su invención, pero sí fue que alguien más por ahí creo que ya dibujaba triangulitos muy infinitesimales. Entonces dijo él, ¿cómo calculo el área? ¿No? Entonces si yo pongo las líneas estas que tú escribes, que sale del Sol a un cierto punto de la órbita y sumas todas, dice esto, así por líneas muy infinitesimales, eso me daría la área. Wow, eso sí, de verdad, que ahorita no lo había pensado. Eso también es nuevo para mí. Claro, que él nomás dijo eso y ya dijo, ok, entonces ya haciendo este análisis, digo, entonces esta área, ya medida, barre, si el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, pero mira, ya estaba de precursor, o sea, yo creo que hasta, no sé, no he leído mucho de Newton, pero no sé si esto también le ayudó. Pero mira que esto también además tiene que ver con lo que decías antes, al principio, de que como de ideas que hoy consideramos bien establecidas, ya están. Sí, hoy aquello está bien establecido, pero Kepler parte de ideas que hoy consideramos obvias, triviales. Triviales, y busco un sinónimo para ridículo, porque ridículo suena muy fuerte. Pero vaya, o sea, esa idea de que Dios creó el universo, por supuesto, y que todo era perfecto por la creación de Dios, Kepler realmente parte de esas ideas teológicas y luego viene a formular. Ahora resulta que es precursor del cálculo diferencial, ¿no? O sea, partiendo de ideas teológicas, ciertamente teológicas, ¿no? Claro, sí, que fueron como una inspiración, ¿no? Pero también creo que leyó también a otros matemáticos por ahí, pero sí que sí también me impresiona esta parte, que parta de estas creencias. Siempre fue así. Y eso lo impulse a llegar a tales deducciones, ya usando matemáticas rigurosas, pero sí, la segunda, por ejemplo, yo ahorita que lo mencionas, bueno, la primera ya vimos de dónde, pero la segunda, de verdad nunca he visto el origen de la segunda. Bueno, en sus trabajos originales. Lo vemos ahora que nos lo enseñan, pero lo vemos desde un punto de vista moderno, que es teoría newtoniana. Pero obviamente no conocía teoría newtoniana, no existía para empezar. Entonces, nunca he visto, primero, no he visto de dónde salió su idea, ni cómo la demostró.
Entonces no he visto ninguna de las dos partes, cómo las dos se implican. Y importante, ¿eh? Bueno, porque esto es algo que se da ahora y se está dando mucho ahora, la colaboración entre varios grupos científicos en el hecho de que tú eres experto en tal cosa, tú eres experto en tal cosa, y aquí, y una vez que obtuvo los datos, Kepler sacó todo esto, estas segundas leyes, y que ahorita hablamos de la tercera, pero qué importancia, pues, o sea, esta colaboración entre tal vez teóricos y observacionales pueden sacar grandes cosas, o sea, como estas grandes leyes. Entonces, no se cierren a las ideas, siempre colaboren y abran su mente y su criterio para colaborar con más personas. Sí, actualmente la física moderna funciona así. Sí. La física moderna funciona con colaboraciones y lo vemos con dos experimentos a nivel relativista, nivel gravitacional, que tal vez estamos hablando un poco aquí. Solo es una digresión de lo que estamos hablando, de las colaboraciones. Por ejemplo, está la foto de la imagen de la sombra del hoyo negro supermasivo en M87. Es una colaboración grandísima, mundial. Y está ahí, obviamente, también de ondas gravitacionales, la detección de ondas gravitacionales. Entonces, así funciona la ciencia moderna. Sí, imagínate que se tienen esas observaciones que se hicieron aquí en el radio y que dicen, ay, el agujero negro, pero no quieren compartirlos con físicos teóricos para comparar con los que hacen simulaciones, con los que crean imágenes, computólogos, y dicen, ay, no queremos, mejor queremos hacerlo nosotros. ¿Cuántos se hubieran tardado, no? Entonces, es muy importante las colaboraciones. Uh-huh. Sí, no, pues desde aquel entonces, ¿no? Tycho Brahe, observacional puro, y luego Kepler, matemático puro, ¿no? Entonces, sí, buena combinación. Decía, bueno, también perdón. Creo que veía un video que decía que básicamente Kepler Tycho Brahe buscaba un becario, ¿no? Que en ese caso fue... Casi, sí, en realidad sí. Lo que hoy sería un becario, ¿no? Sí, en realidad sí. Pero también hacía observaciones Kepler, ¿no? Pero el observador por excelencia era Tycho. Sí. Después se tarda 10 años, ¿no?, en publicar su otro libro, donde viene ya la tercera ley. Sí, se tarda 10 años, 1619, donde publica su libro de Harmonice Mundi, ¿no? No sé. Sí, exactamente. Harmonice Mundi, la armonía del mundo. Viene la tercera ley. Y ahí viene la tercera ley. Pero antes de que los que están escuchando, no manches, sobre esto, ya en 1615, que ya eran 4 años de que sacara este libro, su mamá es acusada de brujería. O sea que, aparte de que no hemos mencionado, 10 años, o sea, no hemos mencionado que también algunos de sus esposas murieron, sus hijos algunos murieron. Sí, o sea, todas esas desgracias que le pasaron durante todo este trabajo. Híjole, no manches, ¿no? O sea, sí, fíjate claro. qué duro sería trabajar también con esto cargándole. O sea, uno piensa que a lo mejor son como ahora, a lo mejor como catedráticos consagrados que se dedican a la pura ciencia. En ese tiempo no. Bueno, el caso de Kepler no era así. Sí, al menos él no. Él todo el tiempo estuvo batallando de dinero. El dinero, entre que se movía, sin dejar la astrología para poder sacar dinero. Sí, o sea, lo que pasaba, creo que se casó 2 veces, ¿no? Se casó 2 veces. Bueno, sus hijos murieron, sus hijos pequeños murieron, para empezar, entonces él se enfrascó, le pegó mucho y se enfrascó en trabajar. Sí. Después, no recuerdo la fecha donde muere su primera esposa, creo que ella muere de tifus, 1600... Sí, ¿no? No recuerdo la fecha en que muere su esposa, 1611, no recuerdo. Y entonces, menciona lo que menciona Osvaldo, que también... Sí, exactamente. Bien, en 1611 muere, se llama Bárbara. Bárbara Müller, sí, era acaudalada ella. Y también acusan a su madre de brujería, que ya como mencionamos al principio del podcast, traía la escuela de la tía, que la tía es como tal, si ella sí practicaba la brujería, y a ella sí la quemaron en una hoguera. Sí. A la tía sí la quemaron en una hoguera, y entonces lo que hace, que desgasta bastante a Kepler y que lo desvía de su trabajo científico, es estar al pendiente de su mamá. Y también publica, creo, un libro, hace un ensayo, Kepler, donde creo que se mete en problemas, que habla del diablo. Sí, claro. Fue uno de los primeros. Bueno, no estoy muy. No tengo mucho conocimiento de esto, pero también hace como un libro de ciencia ficción. Sí, ciencia ficción, exactamente. Sí, creo que sí me suena. Y habla del diablo.
Sí. Ay, entonces no me ayudes. Sí, entonces él mismo se metió en problemas, quería resolver con la mamá y entonces él se estaba salvando a sí mismo y a la mamá. Sí. Y oye, ¿qué está pasando con el diablo aquí? Y él solo es un relato literario en este sentido, entonces no tiene nada que ver y problemas. Pero el problema fue de la mamá, entonces... 1615 es acusada y lleva varios años, o sea, él, o sea, la defiende y sí, finalmente al final, la liberan, ¿no? La liberan, Sí, pero creo que incluso muere como medio años después, ¿no? La liberan y muere como un año o algo por ahí, 2 años después de que la liberan. Pero el juicio, por así llamarlo, sí dura un ratito, unos añitos, también, ¿no? Sí, también, o sea, dura 2 años. Fíjate, en 1915 muere su primera esposa. es acusada, ya que se libera. Pero ya 3 años después, 1618, muere otro de sus hijos. O sea, no, o sea, imagínate. O sea, ¿Entre medios? Ya, Sí. y ya llegamos al 1619 cuando publica Fue una tragedia. O sea, el Harmony Mundi ya lo traía de atrás. Pero se tardó todo este tiempo para publicarlo por problemas familiares y por problemas internos propios de él, de su familia. Y creo hasta económicos, ¿no? Porque luego también... Sí, regresa a los calendarios. No tenía con quién publicar su trabajo y también creo que eso lo retrasó. Que él tenía que publicarlo, pues, por él mismo, no tenía recursos y aquello también lo retrasó. Y sí, ¿no? 10 años desde que saca... Sí, son 1609 donde publica el Astronomía Nova y luego en 1619 publica Harmonici Mundi. Creo que son 5... Sí, creo que son como... no sé, son varios tomos porque según leí, para explicar la parte de la tercera ley, creo que le tomó un tomo y medio, o sea, nomás para explicar la primera ley. No, porque que en Harmonici Mundi también ya mete esta parte de que la música de los planetas y se mete con esas notas musicales. Les asocia una nota, ¿no? A los planetas, algo así. Sí. Pero también sí es cierto que son pesados sus trabajos, conchotes, pues. Pero según estaba yo viendo porque escribía todo, ¿no? O sea, todo lo que hacía mal y cómo llegaba al final de varios pasos malos al paso correcto, ¿no? A su conclusión, pues. Pero pues escribía todo, o sea, todo. Sí, es... Entonces era pesado, según esto es pesado, y era pesado leer su trabajo porque es de todo, o sea, te dice todo. Sí, no sé realmente cómo los escribía, porque imagínate que tú escribas todo cuando uno se pone a hacer así ecuaciones y todo eso. Es como si... Él lo ponía y lo explicaba, me equivoqué, entonces intenté de otra forma. Que es muy bueno, ¿no? Porque tienes mucha información de él y cómo fueron sus intentos y todo, pero sí que si quieres irte a estudiar una ley, pues va a ser así como que, ¿esto qué? Ya vete al grano, ¿cómo llegó? Sí. Bueno, es que ¿con qué teoría lo hacías? Ese es el problema, o sea, ¿cómo llegas a esas conclusiones? Es difícil, ¿no? Porque ahorita en la ciencia moderna hay bases y sobre esas bases vas construyendo todo. Pero en el tiempo de él, ¿sobre qué construías? Entonces sí tienes que dar unos argumentos convincentes para que te lleven a la conclusión que quieres, ¿no? Yo nunca he visto pues su base siempre fue teológica. Yo nunca he visto sus escritos como tales. Sus escritos como tales nunca los he visto, entonces... no sé la manera de escribir de él, no desconozco su manera de escribir de él. O sea, he visto fragmentos, pequeños fragmentos, pero son muy concretos, pero no he visto una estructura de su trabajo como tal y en qué se basa y qué tiene que ver con... Hay física, porque seguimos con física aristotélica. Sí. Entonces, ¿qué dice allá y qué digo yo? Y cómo debe haber un contraste entre eso. Porque eso no, tenemos un marco de referencia que es física aristotélica. No, eso es nuestro marco de referencia. ¿Estoy o no estoy de acuerdo con eso y por qué no? Claro. Y bueno, pues, ¿cuál es la tercera? Te toca, Osvaldo. Sí, claro. Creo que la tercera ley, que es como el cociente de la distancia sobre el periodo de las órbitas, que es el cubo de las distancias sobre el periodo, por el cuadrado del periodo de las órbitas es constante, es igual a una constante, ¿no? Sí, bueno, sí, Kepler se dio cuenta justamente en estas órbitas elípticas, de los datos se dio cuenta que el periodo orbital significa que el tiempo en que tarda un planeta en dar una vuelta en esta órbita elíptica es proporcional al semieje mayor, al cubo. Entonces, o sea, si lo ven matemáticamente es p cuadrado, que es el tiempo orbital, que es lo que les digo, el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta, es proporcional
no conoces ahorita la constante proporcionalidad sí. al semieje mayor. El semieje mayor es la distancia. Bueno, el semieje mayor, por decirlo así, es la distancia promedio, la distancia media entre el Sol y un planeta. Es la distancia media. Mejor, más intuitivo. La distancia media entre el Sol y un planeta que sigue alrededor de la órbita. Entonces él se dio cuenta de observaciones. Entonces, actualmente, si lo ponemos en unidades que nos gustan, por ejemplo, el periodo que es en tiempo, en años terrestres, significa un año. Entonces, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta es un año. Ese es el periodo. Y ponemos por el otro lado la distancia media, que la distancia media se mide en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. La distancia media entre el Sol y la Tierra. Esa es una unidad astronómica. Entonces él se da cuenta que esta proporcionalidad se vuelve igualdad como tal. Eso es importante, es igualdad, y es lo que dice Osvaldo. Entonces, tienes P cuadrada sobre A al cubo es igual a 1. Y esa se mantiene para todos los planetas. Y de ahí puedes inferir todo de ahí sacaron el tiempo de Marte. O sea, ahí se puede calcular ya fácil, sin hacer nada, gratis. Ahí está. Ya tienes gratis. Por ejemplo, calcula Marte. Calcula Marte y en Marte se da cuenta que, por ejemplo, tienes el periodo. Entonces, el periodo orbital es A a la 3 medios. O sea, sí, A a la 3 medios. Y ya sabes cuánto es A, más o menos, y ya lo haces y te das cuenta que es 1.888 años Tierra. Significa que un año marciano equivale a 1.88 años Tierra. Un año marciano, o en días, ¿qué? 460 y algo. 467 días. Lo mismo con todo. Entonces, cualesquiera dos planetas. Digo, Félix, no nos dice 10 minutos. ¿Cuántos entonces cualesquiera, y lo puede hacer con cualesquiera dos planetas, o sea que con otro cualquier planeta. Entonces así lo hace bien suave. Después lo vamos a invitar. Después lo recupera con teoría newtoniana, pero en teoría newtoniana, si lo quieres hacer con unidades que conocemos, kilómetros, hay un factor, y ese factor es 4pi sobre la Gm, la masa del Sol. Sí. Lo importante es, el 4pi lo conocemos, la G es la constante de gravitación universal que viene de la ley de Newton, y la masa del Sol es lo importante. Entonces tienes dos cosas que pueden medir los astrónomos, que es el periodo orbital y que puedes medir el semieje, la distancia media, y de ahí sacas la masa del Sol. ¿Sí? Y la masa de cualquier planeta. Y ¡boom! ¡Wow! Genial. Sí, de tercera ley dice todo eso. Nada más quisiera hacer hincapié para el que esté escuchando, porque igual, como bien se dice que Kepler nunca dejó esta parte de creer en Dios, tener esta fe y de esto, es cuando lo que comentas tú, estaba leyendo esa parte, exactamente. Dices, las observaciones, ahí estaban, ¿no? Pero también algo que le dio la idea fue esto. Ahora sí, tenemos el Sol, que era el padre que tenía este vigor, que le emanaba un vigor que permeaba a los planetas, pero que este vigor se iba decayendo con la distancia. Entonces, y dijo, que después se comprobó con las manchas solares, que el Sol estaba girando. Y este giro arrastraba a los demás planetas, pero como este vigor que le salía, o esta fuerza que le salía al Sol, como decaía con la distancia, pues los planetas más cercanos giraban más rápido que los planetas más lejanos, ¿no? Imagínate que te están arrastrando así, entonces como decaía la fuerza al último, pues era más difícil arrastrar a los planetas más lejanos y por eso se movían más lento. Entonces dijo, si esto es cierto, entonces tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación entre la velocidad a la que están girando y su distancia, porque si esto está decayendo así, entonces sí, claro, fue como que una de las inspiraciones y las observaciones, y pues ya lo que acabas de comentar, ¿no? Ya deduce esta parte. No, pues se puede obtener, ¿no? La ley de Newton a partir de la tercera de Kepler. No. Es más fácil, sí, exactamente. Sí, recupera ahora vas en el camino inverso, vas de teoría newtoniana y recuperas tercera ley. Sí. Y recuperas con este factor de proporcionalidad. Ahora, yo no sé si Newton fue nada más, ok, ya tengo esto, entonces nada más calculo cómo es esta forma de esta constante y ya tienes su ley de gravitación. Bueno, o sea, ir de Newton acá sabemos que no tienes problema de dos cuerpos, que lo haces un problema efectivo. O sea, tienes problema de dos, lo haces un problema efectivo con potencial efectivo, y de ahí empiezas a calcular qué pasa con secciones que son tipos de trayectorias, ¿no? Y ya te das cuenta que puedes recuperas tercera ley. Sí. La tercera ley. Sí. Prácticamente, o sea, todo lo que se está... O sea, es importante también esto porque, o sea,
Kepler se ayudó también de la teoría de científica de Nicolás Copérnico, también de los datos de Tycho Brahe, y luego llegó a estas conclusiones, pero también esto también llevó a Newton, probablemente lo ayudó a sacar sus propios trabajos. Entonces, esto de la ciencia es un trabajo que es de mucho tiempo y contribuciones de muchos científicos. No solamente es uno que descubre todo, sino quién sabe cuál sería la historia si Kepler no supiera nada de la teoría excéntrica, por ejemplo. Si no conociera a Nicolás Copérnico, si no hubiera conocido a Michael Mastlin. O sea, entonces es importante, o sea, me parece importante mencionar esto, que uno que trata de hacer ciencia, pues no nos sentamos de la nada a hacer las cosas, o sea, nos apoyamos de trabajos anteriores, ¿no? Entonces, Newton lo reconoció, de hecho, y está su frase célebre, que estoy parado sobre hombros de gigantes. Yo creo que esa es la mejor cita para decir lo que uno quiere, lo que quieres decir, Osvaldo. De hecho, Hawking, mucho de lo que digo está en el libro de Hawking, y se llama justamente A hombros de gigantes. Es una obra de Hawking, de Stephen Hawking, que ha publicada. Entonces ahí vienen trabajos varios de Copérnico, de Galileo, de Kepler. Sí. Y con detalle, pues, o sea, ahí es... O sea, así que como, digamos que de gravitación. Sí, obviamente Stephen Hawking, todos conocen al profesor Stephen Hawking, quien fue, y la excelencia de sus trabajos. Entonces, él es más detallado. Pues si lo quieren comprar. Es eso. Pues ¿alguien quiere echárselo? Johannes Kepler es por Stephen Hawking comentado. Sí, claro. Evidentemente no he leído porque esta es una Biblia y está muy pesado. Pero vamos de adelante para atrás. Este es Albert Einstein. Relatividad general y relatividad especial. Relatividad especial 1905, relatividad general 1915. Es una teoría de gravitación relativista de gravitación. Está Isaac Newton con su Principia Matemática, me parece publicado en 1660 y algo, 67. En el siglo XVII, entonces ahí me corrigen. Este es el señor del que estamos hablando justamente hoy, Johannes Kepler. Entonces, este es Galileo Galilei y este es Nicolás Copérnico. Entonces, obviamente vean la secuencia, la gente que se utiliza, la gente que va para poder llegar a lo que hoy es Einstein, ¿no? Y no solo ellos, pues hay mucha gente atrás con grandes trabajos que son poco reconocidos, pero como dice Osvaldo y como dice César, y como dice muy bien el título, estamos parados sobre hombros de gigantes, la verdad. Ha sido un trabajo excepcional de la humanidad. De hecho, y si lo pensamos un poco bien, han sido 500 años de ciencia intensa. Para mí son un poco desde, yo lo pondría más atrás, desde Copérnico, 1500 lento, y 1600 y boom, 1900. Es lo que les decía cuando empezamos, o sea, en los últimos años ha sido un paso agigantado el desarrollo de la ciencia. Sí, es un poco técnico en algunas partes, pero también trae muchos detalles. Oye, Félix, ¿a quién pondrías a la derecha, o izquierda de Einstein? ¿Aquí de este lado? Porque Einstein ya tiene 100 años. No, pero por ejemplo... 1915. Bueno, pero por ejemplo, ahorita todavía no hay quien derrumbe relatividad general. O sea, no tenemos una teoría... Hay teorías, modificaciones de relatividad general hoy en la actualidad, pero que cada vez con lo que conocemos, o sea, los experimentos de los que estamos justamente hablando, cada vez es lo que le hizo Kepler a la teoría aristotélica. A la basura. Entonces, todas las teorías que intentan modificar lo que dijo este señor, a la basura. Ahorita los experimentos se están haciendo con una precisión que acotan todas las teorías. Entonces, creo que aún le falta, ¿no? Todavía no hay uno que diga, es que... Hay gente que ha contribuido así enorme. O sea, la relatividad general empezó con este señor, obviamente. Sí. Pero se hizo, como decimos en la academia viene desde Platón, él fundó la academia, las academias platónicas de Platón. Como decimos ahora en la academia, se hizo grande, o sea, se maduró, digamos, con gente como Stephen Hawking, con Roger Penrose, con John Archibald Wheeler, con Kip Thorne, con John Peebles. ¿Qué es John Peebles? James Peebles, perdón, James Peebles, con toda esta gente, o sea, ellos han hecho contribuciones asombrosas, pues, pero
Pero obviamente estos señores sientan las bases y eso es lo que los hace extraordinarios. Sí. Sí, ellos son los que los hace genios, pues. Eso es la genio. Quisiera aventarme este libro, pero tengo que aventarme una tesis. No, genial. Sí, claro, ahí se los presto cuando quieran. Bueno, pues chicos, ¿qué tal que terminamos? Creo que todavía hay muchas cosas y recovecos que comentar sobre toda esta historia de Johannes Kepler, pero ¿qué tal por cuestiones también de batería y que estas de las cámaras también tenemos que parar? Pero lo dejamos aquí y espero si alguien comenta, hacen comentarios sobre esto, podemos hablar sobre otras cosas. También tratamos de divertirnos, de platicar un poco como amigos, como lo solemos hacer a veces cuando nos reunimos. Tampoco pretendemos que esta plática sea definitiva y que nos hagan que nos digamos las fechas exactas, pero sí que motive a los demás a leer un poco de Johannes Kepler, porque creo que no, como se dice, no alcanzó la fama de Galileo, pero creo que hizo unas contribuciones excepcionales, ¿no? Johannes Kepler. Bueno, sí, a veces creo que el mundo es un poco cruel, porque solo como que premia a lo más y como que de repente el subalterno, lo poquito de atrás como que no se ve. Sí. Lo mismo sucede en cualquier lado, en las caricaturas todos queremos ser Goku. O sea, no se dan cuenta que existe un Piccolo, no se dan cuenta que existe un Krillin. Sí, que Krillin se sacrificó varias veces. Exactamente, o sea, sí, no se dan cuenta de eso. O sea, obviamente Einstein no vino de la nada, las teorías vienen de atrás. Entonces, claro, él tuvo el boom, pero quien a veces hace el trabajo no son ellos. Lo mismo ha sucedido con mecánica. El boom fue de Newton, obviamente, pero después llegó un Lagrange, después llegó un Euler, que, o sea, le llevaron la mecánica a otro nivel. No solo otro nivel, después son las bases de nuevas teorías, de mecánica cuántica, el formalismo matemático. Entonces, hay gente que tiene el boom, o sea, que dice, es increíble, o sea, ¿cómo se te ocurrió eso? Claro. Pero quien a veces lo lleva a otro nivel es gente que nadie conoce. No, pues lo que decíamos, ¿no? De que hombros de gigantes, pues, o sea... Hay mucha gente que no y que probablemente no se menciona demasiado, como comentas, pero si quieren que comentemos acerca de estos, meternos a hablar sobre estas cosas, de estos científicos matemáticos que a veces no se mencionan tanto como los que ya conocemos, pues escríbanos y aquí escribimos con gusto porque nos gusta platicar sobre esto y sobre todo que nos juntamos y platicamos de lo que más nos gusta, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, sí, ahí estuvo, ¿no? Pues precisamente es año conmemorativo de Kepler porque un poco en el olvido quizá, pero ha contribuido de manera sustancial a la ciencia, en especial un poco más a la astronomía. Y pues nada, ahí está. Sí, tiene más tratados, solo me gustaría tal vez terminar que eso es lo más reconocido, lo que podemos mencionar, sus contribuciones a la teoría del movimiento y a la teoría planetaria, más bien a la teoría de movimiento planetario, que es lo que más se conoce. Sí. Pero también hizo otras contribuciones, tiene otras publicaciones. En óptica, por ejemplo. Tiene otras publicaciones y fue un grande también, Fue un grande. Bueno, pues Félix, doctor Félix, espero que nos sigas acompañando cuando puedas aquí en estas pláticas que son muy interesantes y pues nada, igual recordarles a la gente que nos está viendo que pues igual que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Spotify. Si usted está manejando o está haciendo la hoy en la casa, pues póngale en Spotify y escuche estas pláticas, igual podemos aprender juntos. Igual le ayuda al niño de la primaria. Sí, le hace más ameno. Sí, igual le ayudamos. Síganos en Instagram también, por ahí estamos tratamos de estar en todas las redes sociales. Y pues, chicos, me voy a despedir de este podcast con el epitafio de Johannes Kepler, que se me hace... bien. Genial. Bueno, el epitafio es una inscripción en la lápida. Sí, ese es un epitafio, ¿no? Es una inscripción que se le pone en las... Que él mismo escribió. Sí. Y dice así, más o menos así. Medí los cielos, ahora mediré las sombras de la tierra. Mi alma era el cielo, pero la sombra de mi cuerpo reposa aquí. Era un poeta. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme y nos vemos. Gracias por acompañarnos, Félix. Nos vemos. Hasta luego, gracias.